Pues, buenas noches, estimada docente, agradeciendo por la participación y la puntualidad que se ha dado a esta entrevista pequeña que le había comentado hace 2 días atrás. Buenas noches, estimado David. Continúe con las preguntas, por favor. Gracias. ¿Qué le motivó a escoger la carrera docente y a trabajar en la docencia? Bueno, en primera instancia y la más importante es la vocación que me ha permitido coger la carrera de docencia. También otra sería la posibilidad de compartir con los estudiantes, con los niños, de poner un granito de arena hacia con los de ellos, por ejemplo. Los conocimientos que uno se ha adquirido a través de lo largo del estudio, así como también a lo largo de todo lo que uno se ha venido viviendo, por ejemplo. Entonces, así también y considero que esta carrera es una de las carreras más importantes en donde se puede formar a los niños con los valores morales. Entonces, eso es lo más importante que me ha permitido coger la carrera como docencia. Continuamos. ¿Qué le gusta de su trabajo como docente? ¿Por qué? Lo que más me gusta de mi trabajo como docente es lo que se puede compartir, los conocimientos, como le dije anteriormente, los conocimientos natos y los conocimientos innatos que se tienen, así como también me gusta porque aprendo muchas cosas de ellos. De cada uno de los niños se aprende las cosas, los valores, la cultura, el idioma, por ejemplo, las vivencias de cada uno. Entonces, eso nos permite hacer como docentes, compartir los valores que uno se va aplicando, por ejemplo. Entonces, me gusta compartir con los estudiantes, me gusta enseñar, me gusta compartir sus conocimientos, mis conocimientos y de esa manera formar de una mejor forma al estudiante. Continuamos. ¿Cuáles han sido las principales dificultades en su trayectoria como docente? Bueno, las principales dificultades que he tenido en la trayectoria como docente, que he presenciado en todo este trayectoria, podríamos decir, en este corto trayectoria que he estado pasando trabajando como docente, lo principal en la actualidad, lo que he visto es, por ejemplo, la falta de apoyo en el ámbito pedagógico de los niños, la falta de apoyo de los padres, así como también la falta de apoyo, por ejemplo, también podríamos hablar aquí ya de las autoridades hacia con la institución. También otra de las dificultades que yo considero que es, por ejemplo, es la falta de recursos de los padres hacia con los estudiantes. Los materiales de los estudiantes muchas veces, por ejemplo, no envían con los materiales que deberían enviar los padres hacia la escuela, por ejemplo. Entonces, eso viene a ser un problema, una dificultad para el desarrollo pedagógico de cada uno de los estudiantes. Continuamos. ¿Cuál es el contexto familiar, social, económico, cultural de los niños y niñas con los que usted trabaja? Bueno, el contexto familiar, social, económico y cultural de los niños y niñas donde se desenvuelven, considero que lo familiar, los niños pertenecen a una familia compuesta. Podríamos decir en el contexto donde se desenvuelven la mayoría, podríamos decir que es también patriarcal. La situación económica podríamos decir que es regular, en otros casos buena, ya que en el sector donde viven, la mayoría viven de la ganadería, la agricultura y así como también muchos ahora de la floricultura, por ejemplo. Entonces, la población que pertenecen es del pueblo, pertenece a un pueblo cayambi, también la nacionalidad quichua. Entonces, la mayor parte es un sector rural que pertenece. Continuamos. ¿Cuáles son las problemáticas más comunes que tienen los estudiantes con sus contextos familiares? Los problemas comunes que tienen los estudiantes en el sector es la migración de los padres de familia, en especial de los papás.
ya que salen, migran a trabajar a las ciudades por 22 días, 48 días, por ejemplo. Y muchos de los padres de igual forma salen a trabajar por semanas, entonces salen el día lunes y regresan por el día viernes. Entonces aquí podríamos decir que cada uno de los estudiantes pasan toda la mayor parte con la madre de familia. Y entonces aquí es donde se da la problemática, podríamos decir, en donde ya los jóvenes empiezan, por ejemplo, buscando otras cosas, tienen otros gustos, buscan diferentes cosas. Entonces, como solo pasan con las mamitas, es como que surge el problema. Entonces sería bueno que exista aquí fuentes de trabajos para que los padres de familia puedan también trabajar y puedan salir en la mañana y puedan regresar en la tarde, y de esa manera puedan compartir, por ejemplo, la crianza de los estudiantes, de cada uno de sus hijos, y de esa manera no tener ninguna problemática. Entonces, yo creo que la principal problemática que tienen los estudiantes, por ejemplo, en este contexto, sería la migración de los padres. Continuemos. ¿Cómo ha podido usted o la institución invertir en estas problemáticas? ¿Cómo lo han hecho y de qué manera? Bueno, lo que se ha hecho como institución y como docentes y como autoridades de la institución, lo que se ha trabajado son con, por ejemplo, con el apoyo del DESE que tenemos acá en la institución. Se ha realizado programas de talleres, se ha realizado, por ejemplo, charlas, se ha realizado capacitaciones, tanto a los docentes, también a los padres de familia, también a los estudiantes de bachillerato, de básica superior, así como también a los estudiantes de básica media. Entonces, hemos ayudado y hemos también, podríamos decir, intervenido a los problemas que ha venido suscitando en todo esto, en el ámbito ya sea pedagógico, social, familiar. Se ha venido de esta manera, interviniendo interviniendo. Y de esta manera se ha ayudado también, por ejemplo, conjuntamente se ha trabajado con el Comité de Padres de Familia también. Continuamos. Desde su experiencia, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades de los niños y niñas con los que usted trabaja? Bueno, la fortaleza que tienen los niños de la institución, considero que es una de las principales fortalezas, es que cada uno de los estudiantes que asisten a nuestra institución vienen con valores y capacidades propias de cada uno de ellos, por ejemplo. Las ganas de superar. Y otra también sería que cada uno de los estudiantes vienen con valores muy, podríamos decir, sobresalientes, y también bien direccionados hacia dónde quieren llegar. Por ejemplo, aquí prácticamente no hay pandillas, podríamos decir, no hay pandillas, no hay grupos en donde ellos tal vez estén direccionando a los malos pasos. Entonces, eso sería una de las fortalezas. Y una de las habilidades considero que sería tal vez muchas familias también que tienen todavía la mentalidad de que tal vez como estamos en el sector rural y los estudiantes pertenecen a un sector rural y que la mayoría de los papitos tal vez no son culminados la educación. Entonces lo que tienen en la mentalidad es que solo ellos van a estudiar el bachillerato y que tal vez la educación superior no está para ellos. Entonces, una de las debilidades vendría a ser eso, que todavía están con la mentalidad de que no pueden estudiar más allá o la superioridad. ¿Cómo responde a las necesidades pedagógicas y psicológicas, considerando de diferentes realidades de sus estudiantes? Bueno, para poder dar una educación de calidad y calidez, se realizan las adaptaciones curriculares de acuerdo a la necesidad de los estudiantes, a la realidad y al contexto donde se desenvuelven cada uno de ellos, por ejemplo. En estas planificaciones, por ejemplo, se debe tomar muchísimo en cuenta la realidad de cada uno de los estudiantes e introducir lo necesario para todos.
y si tiene algún, por ejemplo, algún estudiante dificultades de aprendizaje, ya sean asociados a la discapacidad o no, también a la discapacidad intelectual o física, nosotros como docentes, así como también el DESE, que es un órgano especializado, tenemos que buscar una planificación adecuada al estudiante. Entonces, de esa manera nosotros estaríamos respondiendo también y también podríamos decir ayudando con la pedagogía y con la psicología de que cada uno de los estudiantes necesita. Continuamos. En su espacio de trabajo docente, ¿cómo la interacción y participación con sus compañeros de trabajo? Bueno, en mi espacio de trabajo la relación y la participación es muy buena. Como siempre, hay, como ustedes saben, todo mismo, en todo trabajo y en todo espacio de trabajo, hay días que se tiene algunos desacuerdos, pero nada del otro mundo que nosotros no podamos, como profesionales, como personas adultas, no podamos arreglar, no podamos resolver con un diálogo. Considero que lo más importante es el diálogo, ya que como docentes somos el espejo, por ejemplo, de los estudiantes. Así que nosotros tenemos ese deber de compartir, de trabajar, de formar un espacio adecuado tanto para los estudiantes, así como también para nosotros como docentes, por ejemplo. Entonces, así como también en sí para toda la comunidad educativa, que nosotros debemos tratar de formar un espacio positivo para todos. A continuación, ¿qué comparación habría entre la educación realizada durante la pandemia, donde hubo virtuales, y el actual, que se ha regresado a las clases presenciales? Bueno, yo siempre lo diré, también no estoy al 100% en contra de la educación virtual, ya que no fue tan mal al 100%, tanto para docentes como para estudiantes. Por ejemplo, aprendimos mucho, por ejemplo, en estas clases de la virtualidad, tanto docentes, padres de familia, estudiantes, aprendimos muchísimo. Y eso vamos a llevar, ya que como usted sabe y como todos sabemos que el mundo está yendo avanzando y también la tecnología está avanzando. Y por lo tanto la educación debe ir de la mano con la tecnología. Y esta educación virtual nos ayuda muchísimo porque, por ejemplo, a muchos docentes aprender la tecnología, a quitar ese miedo, por ejemplo, de manejar una computadora, así como también los niños, así también como los padres de familia. Muchos de los padres aprendieron muchísimo en este clases virtuales que podríamos decir por la pandemia que tuvimos, por ejemplo. Entonces no podríamos decir que prácticamente las clases virtuales fueron tan malas al 100%. Sí hubo muchas cosas que tal vez por falta de la economía, por falta de conocimiento, en muchas cosas fue mal, les fue mal a los estudiantes, perdieron mucho los estudiantes, así como también los padres de familia. Y como siempre digo, o sea, prácticamente, y venimos a la realidad. Ahora, el regreso, por ejemplo, a las clases presenciales siempre va a ser un éxito y va a ser una educación al 100%, podríamos decir, de calidad a la comparación de clases virtuales, porque no todos los niños no todos los niños, no todos los adolescentes, no todos los padres de familia, así como también los docentes, no estábamos listos, podríamos decir, para este tipo de educación. Sin embargo, lo supimos sobrellevar y estábamos aprendiendo. Ahora el regreso a las clases presenciales siempre va a ser un éxito, ya que tanto para los estudiantes, para los padres de familia, para los docentes, podemos nosotros desenvolver de diferente forma. Los docentes podemos dar más de nosotros. Los estudiantes pueden adquirir más conocimientos y aquellos pueden preguntar algunas dudas que ellos tienen, por ejemplo. De igual forma, los padres de familia podríamos decir que se liberan un poquito más y se dedican a lo que verdaderamente a ellos les corresponde, a trabajar y a velar por sus hijos, por ejemplo. ¿Sí? Eso sería.
Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Los padres de familia participan activamente en las actividades planificadas en la institución? En la institución donde trabajo actualmente, la mayoría de los padres hasta el momento han trabajado de manera activa, tanto en las mingas de la institución, en las reuniones, por ejemplo, de la institución, reuniones generales, reuniones del aula que se ha realizado. Entonces, considero que también los padres intervienen en el proceso de la educación. Entonces, sí han participado activamente. Podríamos decir que no han participado tan activamente en las actividades, por ejemplo, que son deportistas, en las actividades culturales, o sea, no son tan activos, pero en las mingas, en las reuniones, son muy activos y muy responsables. Continuamos. ¿Cuáles son los aspectos positivos de la institución en beneficio del estudiante? Bueno, los aspectos positivos que tiene la institución es que siempre se está haciendo participar, por ejemplo, en las actividades organizadas dentro y fuera de la institución, tanto en el ámbito deportista, en el ámbito cultural, así como también en el ámbito social, que por ejemplo se realiza actividades deportivas intercolegiales, interescolares, intercantonales, se sale a participar, así como también lo pedagógico, por ejemplo, también hemos motivado a salir a participar, a compartir nuestros conocimientos, nuestras vivencias que tiene cada comunidad, por ejemplo. Entonces, es un aspecto positivo en donde ellos salgan a conocer diferentes costumbres, diferentes culturas que tienen, por ejemplo, otras instituciones, también a conocer, a participar, a socializar, que eso nos queda, por ejemplo, aprender a socializar, a dialogar con diferentes tipos de personas. Continuamos. ¿Cuáles cree que son los principales problemas de la educación en la institución? Los principales problemas en la educación, en la institución, podríamos decir que es la falta de las aulas adecuadas, por ejemplo. Una de los problemas que he visto, podríamos decir, por ejemplo, que aquí falta tal vez un laboratorio que esté adecuado o acorde, por ejemplo, para los estudiantes, que ellos puedan poner en práctica lo que vienen estudiando, conociendo de manera teórica. También podríamos decir que hay falta también sala de audiovisuales, que también es una de lo más importante que nosotros venimos necesitando para, por ejemplo, para poder compartir todo lo que nosotros queremos como docentes también compartir hacia con los ellos. Continuamos. ¿Cuáles considera que son los aspectos positivos de la infraestructura de la institución y qué cree que hace falta en esta infraestructura? Lo positivo en la infraestructura, podríamos decir que tenemos más de la mitad aulas de hormigón, así como también aulas que sean reglamentarias, por ejemplo, para estudiantes de 30, de 40, entonces son aulas reglamentarias. Y la falta de, por ejemplo, la falta de completar, ¿qué faltaría? Sería que tenemos muchas aulas, aquí en la institución tenemos muchas aulas que no son reglamentarias, por ejemplo, que tenemos estudiantes, un curso de 30 estudiantes, estamos muy amontonados, por ejemplo. Entonces sería una de las dificultades que tiene, por ejemplo, en la infraestructura. Y lo positivo, como le digo, sería también, o sea, que tienen aulas más de la mitad, o sea, casi podríamos hablar de un 70% que tienen aulas reglamentarias, que nos facilita recibir clases, los estudiantes y nosotros como docentes también, dictar clases. Continuamos. ¿Qué cambios debería realizarse desde el Ministerio de Educación para mejorar el proceso educativo actual? Bueno, yo lo que considero que podrían mejorar desde el Ministerio de Educación, y primerito, brindar textos con conceptos más amplios y con actividades relacionadas a la vida diaria, por ejemplo.
y también dotar de infraestructura adecuada, por ejemplo, para el bienestar de nuestros estudiantes, dotar de laboratorios donde pueda poner en práctica lo aprendido en lo teórico, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como yo le decía anteriormente, tener un laboratorio adecuado en donde los estudiantes puedan experimentar lo que aprendieron de manera teórica. Bueno, agradeciendo mi estimada docente por el tiempo que se ha dado en esta noche y de antemano muy contento por los conocimientos que usted ha adquirido hacia mi persona, ya que es de mucha ayuda para mí. Gracias, que tenga una buena noche. De igual forma, agradecer a usted también, felicitarle por haber escogido la carrera de docencia más que todo. Entonces, felicitarle que siga adelante, que ponga todas las ganas, ya que esta carrera, como le dije al inicio, no es tal vez para, yo que sé, de tener, yo que sé, de tal vez enriquecer como económicamente, sino más bien esto es por la vocación, por el amor que se tiene a los estudiantes, por el amor que se tiene a nuestra sociedad y podamos poner un granito de arena para poder compartir lo que nuestros conocimientos, lo que nosotros sabemos y de esa manera también cumplir con nuestro derecho, con nuestra patria y también hacia con la sociedad. Entonces, felicitar, siga adelante, estimado David. Buenas noches. Buenas noches, gracias.